Bienvenidos a otra prédica más para escuchar la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por tu bendita palabra, por todas las bendiciones que tú nos ofreces, Señor, si estamos en obediencia. Gracias, mi Padre Celestial, bendito eres en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias. Padre eterno de la gloria, te pedimos, Señor, que esta prédica se haga todo a tu voluntad, Señor, que seas tú hablando en cada corazón de nosotros, de cada uno de nosotros, de todas las personas que escuchen esta prédica, Señor, que no se hable nada en la carne, que todo sea de acuerdo a tu palabra en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Padre, que sabemos que este es un tema, Señor, en que cristianos también están festejando esto y lo festejan. Padre, redarguye en cada uno de nuestros corazones, a cada uno de nosotros, porque ninguno somos perfectos, estamos en esta carne, Señor, y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tomemos nuestra parte, Señor, porque sabemos que somos desobedientes, te fallamos, por más que queremos, Señor, la carne nos domina, pero danos esa fortaleza que solamente tú nos puedes dar, Señor, para poder salir adelante, para poder seguir, Señor, y para no parar, y que sea tu palabra a la luz de las Sagradas Escrituras, para que todo esté claro en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de hoy es el significado de Navidad. El significado de Navidad, y pues estamos ya para terminar este año, diciembre 23 del 2023. Este año que no ha sido tan fácil, muchos han perdido sus seres queridos. En cada año y cada día pasa todo esto, pero este año sabemos que hemos estado viviendo tiempos apocalípticos y pues lo sentimos por todas las personas que han perdido sus seres queridos en muchas situaciones que los han perdido, ya sea enfermedad, terremotos, tsunamis, inundaciones, de todo. Que Dios siempre siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Amén. El tema de hoy lo voy a estar repitiendo, el significado de Navidad. ¿Qué significa Navidad? Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. En primer lugar, todo lo que no está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es mentira del diablo, porque las Sagradas Escrituras son guiadas por medio de hombres, lógico, hombres e hijos de Dios, pero por medio de su Santo Espíritu. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Amén. No hay ningún versículo en las Sagradas Escrituras sobre la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún versículo que diga que el 25 de diciembre haya nacido nuestro Señor y Salvador. No hay ningún mandato de Dios para celebrar el nacimiento de su Hijo amado. A Moisés no le dio ningún mandamiento, ningún mandato, hablando desde el Antiguo Testamento acerca de este acontecimiento que sería en el Nuevo Testamento. Moisés es el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los mandamientos que el Señor le dio a Moisés, no hay ningún mandato, ningún mandamiento que se celebre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no nos habla para celebrar acerca de Navidad. Cuando llegará el Mesías, el nacimiento, la existencia de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, debe celebrarse todos los días cuando oramos, y es dar gracias a Dios por su existencia, por nuestro Redentor, por nuestro Salvador, por la salvación de nuestra alma,
por venir a ofrecernos vida eterna por medio de su sacrificio. Eso es todos los días, todos los días. Miren, en el Nuevo Testamento tampoco nos habla la palabra de Dios, ni los apóstoles en sus libros, ninguno nos habla de que debemos festejar Navidad. Entonces, ¿por qué muchas personas, e incluyendo también cristianos, festejan Navidad? Pues es por la desobediencia del hombre, del ser humano. Recuerden que desde el principio la serpiente, o sea, Satanás, atacó a Dios por medio de su creación. Ustedes pueden leer en Génesis capítulo 3. Y por la desobediencia de Adán y Eva vino la maldición, muerte física y muerte espiritual. En ese momento de desobediencia, Adán, quien tenía todo el poder de Dios que Dios le había dado, se lo pasó a Satanás cuando pecaron, porque cambió de amo, creyó la mentira del diablo y no creyó la verdad de Dios, que morirían. Lean bien todo el capítulo 3 de Génesis, inclusive lean más. Y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, tampoco le dejó escrito algo o le dejó a sus apóstoles que festejáramos o recordáramos su nacimiento. Su ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue enfocado en anunciar y hablar del reino de Dios, sobre el arrepentimiento, sobre la salvación, sobre la vida eterna. Anunció su muerte, aunque no entendían sus discípulos. Habló del infierno, de Satanás, sanó enfermos, levantó muertos, habló de obediencia, amar a Dios con todo nuestro corazón. Estos dos mandatos nos dejó: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Habló de todos los acontecimientos futuros. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, demuestra que Él es el Hijo de Dios. Y entonces ahí es cuando a Satanás le quita todo el poder que Adán le dio en el Antiguo Testamento, que a Adán le había dado al diablo. Porque recuerden que la serpiente, ahí entró Satanás, el diablo. Entonces ese poder se lo dio a sus discípulos, y en la actualidad se nos da a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo y que somos criaturas nuevas en Cristo en Cristo Jesús, que caminamos en obediencia. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos espiritualmente con el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué hay muchas tradiciones paganas? ¿Por qué celebran Navidad si no está en la Biblia? Por la desobediencia a la palabra de Dios, por el Dios de este siglo aquí en este mundo, quien es Satanás. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No, lo dijo Pablo, y lo dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el príncipe de este mundo. Pero miren, vamos a leer la palabra de Dios, y vamos a leerla, y vamos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Y es cuando Pablo habla ahí. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El Dios de este siglo es Satanás, como lo dijimos, Juan capítulo 12, verso 31. Satanás ejerce poder sobre gran parte de la actividad del mundo actual. Sin embargo, su gobierno es temporal y condicional. Él sigue obrando solo porque Dios se lo permite hasta el fin de la historia.
Apocalipsis capítulo 19, verso 11 y Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Este tiene sus artimañas de seguir engañando a la humanidad, para que caigan en el pecado, en el adulterio espiritual y en todo lo que les manda para que puedan desobedecer a Dios. Satanás es el enemigo de Dios, porque él quería ser igual a Dios cuando era un querubín, cuando el mismo Dios Todopoderoso y Eterno lo creó. Pero éste se disfraza como ángel de luz, como dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Dios dice, obediencia a mi palabra, y Satanás te dice, no le creas, él es bueno, no es malo, no es cierto que va a haber juicio, no te va a condenar, no te vas a ir al infierno. Cristo nos dice en su palabra, nos dijo que había infierno. Satanás dice que no lo hay, porque así es como engaña a millones de personas. Así tiene a millones de personas engañadas y complaciéndose con lo que les ofrece Satanás para que se condenen. Y así como Eva y Adán le creyeron a la serpiente, así muchas personas le creen a Satanás. Confunden la verdad de Cristo, la verdad de Dios, con la mentira del diablo. Vamos a ver 8 razones bíblicas por las cuales no se celebra Navidad. Pero antes de estos puntos importantes, que son 8 puntos importantes, 8 puntos bíblicos importantes, vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Satanás es el Dios del sistema del mundo actual. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos, religiosos, que son por naturaleza hostiles a Dios y a su pueblo. El mundo y la verdadera iglesia somos 2 grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás. La iglesia pertenece solamente a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 23 al 24, Apocalipsis capítulo 21, verso 2. En el mundo los creyentes somos extranjeros y peregrinos. Hebreos capítulo 11, verso 13. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Así es que no debemos adaptarnos a este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Ni amar al mundo. Primera de Juan que leímos capítulo 2, verso 15. Sino que debemos salir del mundo. Juan capítulo 15, verso 19. Son mandatos de nuestro Señor. Y tenemos que vencer al mundo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Odiar la maldad. Nosotros tenemos que odiar la maldad del mundo. Hebreos capítulo 1, verso 9. Tenemos que morir al mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Y ser rescatados del mundo. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Y hasta ahí le dejamos. Tengo todavía más citas ahí para darles, pero hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a ver las 8. Miren, sí les quiero leer en Oseas, tal vez lo repita más adelante, Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Santo Dios. Recuerden que hay bendiciones para los que le amamos y maldiciones para los que no obedecen la palabra de Dios, para las generaciones venideras. Dios tenga misericordia de nosotros, Padre eterno de la gloria. Pero vamos con el primer punto, la primera razón bíblica. El primer punto lo vamos a nombrar así. Jesús no nació el 25 de diciembre. El relato bíblico sobre el nacimiento de Jesús no indica nada de la fecha en que nació Jesús. En la Biblia no se menciona el día que nació. Amén. Porque Él ya existía. Él era preexistente desde antes de la creación. Aleluya, mi Padre Celestial, gloria a Dios. Por eso es que Él ya existía y era preexistente desde antes de la creación. Por eso es que Él no deja a que se celebre el nacimiento. O sea, no nos deja nada como un mandato para celebrarlo. Yo no tengo nada en contra de las personas cuando se unen con sus familias en amor, en armonía, pues únanse, pero únanse todas las veces que se puedan, no nada más un día especial. Y el día lo hacen especial, pero por medio de tradiciones. Ahorita yo les voy a ir hablando de todo esto. Así es que Él era preexistente desde antes de la creación. Efesios capítulo 1, verso 4. Y miren que de una vez se los voy a leer. Efesios capítulo 1, verso 4. Porque si no, luego se me van pasando las citas y no les voy a leer aquí esto. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 4. Miren, dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya, gloria a Dios. Él nos escogió. Él nos escogió. Esa es una gran bendición. Él nos escogió para la gloria y la honra de Dios. Y mírenselo, y vamos a leer también en el 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo vuelvo a repetir, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aleluya, gloria a Dios. La elección es en Él, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios capítulo 1, verso 7, pueden ustedes también leer. Dios tuvo el propósito antes de la creación, como dice ahorita que leímos en Efesios capítulo 1, verso 4. Él tuvo el propósito antes de la creación, de formar un pueblo por la muerte redentora de Cristo en la cruz. Y ese pueblo somos nosotros, los que creemos en Él, los que hemos creído, los que éramos idólatras católicos u otras religiones y que hemos dejado todo eso, porque creímos en la palabra de Dios. Por eso la elección se basa en la muerte expiatoria de Cristo, para salvar a los pecadores. Hechos capítulo 20, verso 28, Romanos capítulo 3, versos del 24 al 26. La elección en Cristo es primordialmente colectiva, es decir, la elección de un pueblo, como dice en Efesios capítulo 1, versos del 4 al 5, 7 y 9. Se nos llama elegidos en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 12. Mi iglesia, en Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Cómo nos habla el Señor? Pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Y la esposa de Cristo. Así nos llama, su pueblo, su iglesia. La esposa de Cristo, Apocalipsis capítulo 19, verso 7.
Por lo tanto, la elección es colectiva y comprende a las personas solo en la medida que nos edificamos todos, porque yo me cuento también, somos la novia de Cristo, vamos a ser la esposa de Cristo en las bodas del Cordero. Entonces formamos el cuerpo de Cristo, pero somos los que hemos creído en Él. Aleluya, gloria a Dios. Hemos sido elegidos y predestinados. Gracias, Señor, Padre eterno de la gloria. La verdadera iglesia somos nosotros los creyentes, los que hemos creído. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Aleluya. Esto era así también en lo referente a Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 24, versos del 18 al 21. Segunda de Reyes capítulo 21, verso 14. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y no voy a hablar mucho de eso, porque ahí sale una prédica sobre la elección y la predestinación. Pero seguimos. Miren, en Lucas capítulo 2, verso 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amén. Y también en Lucas capítulo 2, verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. La palabra de Dios nos da a entender que nuestro Señor Jesús debió nacer en verano o a principios de otoño, ya que en diciembre es muy frío y lluvioso. En Judea y en Lucas capítulo 2, verso 11, un ángel les dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. La celebración de esta fiesta del 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del Dios del Sol. Y yo les voy a explicar esto más adelante. Pero realmente el Señor quiere que nosotros pongamos atención en la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso y eterno, Él existía desde antes de la creación. Él ya existía. Él ya existía. En Mateo capítulo 1, verso 23, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él ya existía, es Dios, pero por el pecado de Adán y Eva hubo la maldición. Por eso la tierra está maldita. Por eso ya estamos en los últimos tiempos, en los principios de los últimos tiempos del fin de la historia. Pero el niño que iba a nacer es Dios. Pero Dios, el Padre, es espíritu, nadie lo ha visto. En Él, no dice, porque el Señor mira todo y está al pendiente de todo, porque en Él está todo. Estamos todos, está la creación, lo que Él creó. Está todo en Él. En Él. Es el Dios todopoderoso y eterno. Y después de la maldición, lo que dice ahí en Génesis, no creo que me equivoque, el capítulo 3, verso 15. Ahí, y miren que no se los voy a dejar así. Vámonos a Génesis porque yo les voy a leer. No voy a explicar tanto porque nada más para que ustedes tengan ahí el versículo. Cuando Él hace la promesa de que vendrá un Redentor. Bueno, para que le entiendan un poquito más, leemos desde en Génesis capítulo 3, verso 13. Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Y el verso 15, ¿y el polvo de dónde? Es que aquí me quedé un poquito. El polvo, ¿por qué le dice polvo comerás todos los días de tu vida? Le dijo a la serpiente, porque ¿de dónde sacó a Adán? ¿De dónde formó a Adán? Del polvo de la tierra. Por eso es que Satanás quiere devorar a toda la humanidad. Y déjenme ver si encuentro aquí el versículo, y creo que está en el capítulo 2, verso, se me hace que 7. Sí, aquí está. Dice, entonces, Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y miren lo que le dice a la serpiente en Génesis capítulo 14, que leímos ahorita. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aleluya, Padre eterno. Pero aquí viene la promesa, polvo comerás. O sea que no abramos la puerta porque Satanás y sus demonios entran. Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Génesis capítulo, aquí está la promesa, verso 3, capítulo 15, no me había equivocado, pero qué bueno que se los estoy leyendo, se lo voy a leer ahorita, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. No puede haber amistad entre el mundo y la humanidad, pero hay muchos que están en el mundo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la promesa del Señor. La promesa en este versículo contiene la primer promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás y sus seguidores. Todos los que lo siguen, los que están en el mundo, todos los hijos del diablo, porque esa es una palabra que el Señor dijo. Yo he escuchado predicadores que dicen, ay, ¿por qué dicen cuando predican que los hijos del diablo son los que le hacen caso a Satanás y los que están haciendo maldad? El Señor lo dijo, ¿por qué no lo vamos a decir tal como es? Que se escucha feo, que se escuche feo, pero no es feo para nosotros. Pero así los llamó nuestro Señor Jesucristo. Y esos son sus seguidores. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. Y también en Isaías capítulo 7, verso 14. Y que sería herido mediante su crucifixión. Sin embargo, Él resucitaría de los muertos para destruir, para herir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Isaías capítulo 53, verso 5, Mateo capítulo 1, del 20 al 23, Juan capítulo 12, verso 31, Hechos capítulo 26, verso 18, Romanos capítulo 5, versos del 18 al 19, y Romanos capítulo 16, verso 20, y Primera de Juan capítulo 3, verso 8, y cerramos con Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que es cuando ya es arrojado al lago de fuego. Aleluya, y eso ya lo vimos en las prédicas pasadas. Por eso no doy tanta explicación. Que él es el tercero que cae al lago de fuego, Satanás. Los primeros que van lanzados vivos al lago de fuego, recuerden que es el anticristo y el falso profeta. Y el falso y Satanás es cuando es lanzado ahí el tercero, y es en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que ya lo leímos cuando estamos hablando de las otras prédicas, cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya, gloria a Dios, Señor, aleluya. Entonces seguimos, porque si no hacemos muy larga la prédica, pero esto es,
el nacimiento, cuando esta promesa que está en Génesis capítulo 3, verso 15, de que nacerá ahí nuestro Salvador, ahí no lo dice. Entonces, el mismo Dios Todopoderoso y Eterno, que ya existía, tiene que venir a salvarnos, a salvar la humanidad por los desobedientes que fue Eva y Adán. ¿Y cuántos desobedientes hay ahora o habemos ahora? Que todavía estamos en esta carne. La palabra de Dios no es nada más para ti, es también para mí, para todos los que escuchemos, que hay advertencias para todo. Gloria a Dios, aleluya. El Señor, del Dios Todopoderoso y Eterno, deja su trono y tiene que venir a nacer como un ser humano. ¿Y cómo? Buscando un vientre de una mujer pura, virgen, temerosa de Dios, consagrada al Señor. Porque así fue María. El nacimiento virginal satisface 3 requisitos y los vamos a ver. La única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer. Mateo capítulo 1, verso 23. La única manera de ser hombre sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 20, Hebreos capítulo 4, verso 15. Y el tercero, la única manera de ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Mateo capítulo 3, verso 17, cuando dice, Él es mi Hijo amado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. El ángel le dijo a María en Lucas capítulo 1, verso 35. Le dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, aleluya. En Juan capítulo 8, verso 58, Jesús les dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. O sea que es nuestro Señor Jesucristo, porque nació, porque tenía que nacer como hombre para salvarnos a toda la humanidad. Pero no todos lo quieren. Otros se inclinan a muñecos sin aliento, sin vida, hechos de hombres, se inclinan y todo eso es abominable a Dios, toda esa idolatría. Y creen que están bien, creen que van por el camino correcto cuando siguen tradiciones de papá y mamá. Proverbios capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. La sabiduría humanista es un fundamento deficiente para determinar lo que es verdadero o falso, bueno o malo, digno o indigno. La revelación escrita de Dios, su palabra, las sagradas escrituras, la única fuente verdadera para determinar la senda derecha de la vida, la senda recta al Altísimo Señor Dios Todopoderoso y Eterno. El camino humano tiene las semillas de la muerte y el camino ese camino es guiado por Satanás. Desde el principio de la historia, lo estábamos viendo. Yo no tenía en mis notas lo que hablé ahorita de Génesis, ahí en el capítulo 3, verso 15, la promesa del Señor. Pero el Señor me la está dando y por eso dije, me voy directamente allá. Porque si me la está dando el Señor, no se las iba a dar nada más así, la teníamos que leer. Y el camino de Dios, si nosotros lo seguimos, guiado por las Sagradas Escrituras, guiado por Jesucristo, nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito mi Padre Celestial. El mundo celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesús una sola vez al año. Una sola vez al año lo celebra el mundo. Los cristianos, creyentes en Cristo, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Lo celebramos. El nacimiento de nuestro Redentor, nuestro Cordero Santo inmolado, quien dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna. Para todos los que siguen mis videos,
hemos estado viendo lo que es el milenio parte 1, milenio parte 2, cielo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Hemos estado viendo la nueva Jerusalén, todas las bendiciones que tiene el Señor si somos obedientes a su palabra y no nos desviamos del camino. Aleluya, para tener vida eterna. El mundo celebra un día al año reunirse con su familia. Los cristianos nos reunimos con nuestra familia todas las veces que podamos. Porque todas las veces nos podemos reunir con nuestra familia. Gloria a Dios, aleluya. Hay comunicación siempre con nuestros seres queridos. Yo todo el tiempo les estoy hablando a mis hijos. Yo todo el tiempo estoy al pendiente de ahí con ellos, hablando. O nos reunimos o estamos así. Pero todo el tiempo. Pero el mundo solamente lo dedica una vez. Y vamos a ir hablando todo eso. Pero es una vez al año. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos creído en la verdad de la palabra de Dios, es todas las veces que podamos. Y tenemos comunicación siempre con el Señor y estamos orando todos los días por nuestros hijos, por nuestra familia. El mundo no. El mundo se reúne el día que celebran Navidad y a muchos se les olvida hasta orar. Y vamos a ir viendo, ¿y qué es lo que están celebrando? Dicen que el nacimiento del niño Jesús, mentira del diablo y de ellos. Porque eso no es verdad. A muchos se les olvida hasta orar por los alimentos. A nuestro Señor Jesucristo no lo recordamos como lo hace el mundo. A nuestro Señor Jesucristo lo recordamos como los hijos de Dios que somos, en obediencia a Él y a su palabra. Lo recordamos todos los días como el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida eterna. Lo recordamos como la única puerta de salvación para poder llegar al Padre. A Jesucristo lo recordamos como la única esperanza para poder ser arrebatados y escapar de los juicios venideros que pronto estarán cayendo. Nosotros los creyentes somos diferentes a las personas del mundo. La diferencia es creer en la verdad de Dios y no creer en la mentira del diablo. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Por eso es que para el verdadero cristiano el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, nuestro gozo por el nacimiento de Cristo es eterno. No es un día, es eterno. No sabemos la fecha, pero llevamos a Cristo dentro de nosotros, con nosotros y para siempre. Porque sabemos que Él nació, pero sabemos que no hay ningún mandato que lo estemos celebrando el nacimiento de Él, sino que celebremos su muerte, no el nacimiento. La palabra de Dios es sagrada, es vida, es amor. La palabra de Dios es verdad. Créanla, todos los que no han venido a Cristo. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie es nadie. Amén. No nos desviemos, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan la palabra de Dios. No nos desviemos siguiendo tradiciones de papá y mamá. Escudriñemos las escrituras para que el diablo no nos engañe. Nuestro Señor Jesús nos dice que lo sigamos a Él, que lo conozcamos a Él. Él nos ofrece vida eterna y en abundancia. Seremos libres del territorio de Satanás si conocemos la verdad, quién es Jesucristo, porque Él nos vino a libertar. Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué no creemos la verdad de Jesucristo? Amén. Solo hay una verdad que nos libra del pecado y de la destrucción y del dominio de Satanás. La verdad de Jesucristo que se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 3 puntos importantes sobre la verdad.
las escrituras, sobre todo la revelación original de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento, dan testimonio de la verdad que libera del pecado, del mundo y de los poderes demoníacos. Pablo nos habla también en Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. No se necesita revelación adicional de la verdad para completar o hacer más suficiente el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación inspirada a los primeros apóstoles. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor Jesucristo y resucitado. ¡Aleluya! Son el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo. La verdad salvadora la revela Dios solo por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Y no procede de ninguna persona y de la sabiduría humana. Primera de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13. Amén. Punto número 2. El árbol de Navidad es parte de una celebración pagana. El árbol de Navidad tiene una historia antigua, siglos antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 23. Dice, porque ellos también se edificaron lugares altos y estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Amén. El árbol frondoso es un símbolo religioso miles de años antes de Cristo. La veneración y adoración de árboles y seres humanos fallecidos es tan antigua como Babilonia y el inicio de falsa religión. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, no existe ningún versículo de árbol de Navidad o árboles sagrados. Los paganos construían sus templos en lugares altos y luego plantaban los árboles sagrados representando la reencarnación cerca de sus altares. Nosotros los cristianos no creemos en nada de reencarnación. He oído de verdad a pastores que dicen cuando Cristo vino y reencarnó. Mentira del diablo y de ellos, porque la palabra de Dios dice que fue concebido, no reencarnado, concebido por obra del Espíritu Santo. Quítense esa palabra de reencarnación. Nosotros los cristianos no creemos en nada de reencarnación. El mundo sí lo cree. Todo esto fue estrictamente prohibido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero muchas veces no hacen caso o no hacemos caso de la palabra de Dios. Miren en Deuteronomio capítulo 16 versos 21 y 22. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. Verso 22. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Amén. Acera es una diosa femenina cananea de la fertilidad y de la idolatría. ¿Cómo ven? Yo lo estoy diciendo con citas bíblicas. El significado de Navidad es el tema de hoy. Cuando las personas ponen sus árboles de Navidad, ponen estatuas de José y María y supuestamente el niño Jesús. Todo esto es abominable a Dios. Las Sagradas Escrituras nos hablan muy claro y no hablan de que pongan ustedes todo esto. Dios no quiere nada de esto. Todo esto es pagano y diabólico. Yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios y no lo digo por nadie tampoco. Yo no juzgo a nadie. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Yo no juzgo a nadie. Dios me guarde de estar juzgando a alguien porque yo no estoy predicando en la carne. Pero sí predico la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Yo predico la palabra de Dios y a mí me llamó a predicar la verdad, no la mentira. Y tampoco me llamó a predicar lo bonito para que tú te sientas bien.
y para que yo quedara bien con el hombre y el hombre me diga, oh, wow, qué maravilla, qué bien predica, está predicando lo que a mí me gusta. Eso jamás, porque a mí me llamó a predicar la verdad y la Biblia dice que no le tenemos que quitar ni agregar tampoco. Aleluya. Dios me libre, no voy a perder mi salvación por hacerte sentir bien a ti, si tú eres una de las personas que quieres que te diga todo lo bonito que tú quieres escuchar. Yo te estoy diciendo la palabra de Dios para que tú veas en qué estás mal, para que tú veas si estás haciendo bien o estás haciendo mal y para que tú te des cuenta y no vayas a perder tu salvación. La salvación se pierde. El nombre, cuando tú vienes a Jesucristo, el nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero cuando tú te sales de la palabra de Dios y te vas en obediencia a Satanás y desobediencia a Dios, tu nombre es borrado del libro de la vida. Perdiste la salvación. Eso está bíblico. Yo ya di también temas de eso. Por ahí hay una prédica. Que cuidemos que no se ha borrado nuestro nombre también. Una prédica mía. Pero ha de haber más prédicas, nada más que las prédicas vean que escudriñen las escrituras para que nadie los engañe. Gloria a Dios, aleluya. Así es que yo no lo digo por nadie ni juzgo a nadie. Todo esto es palabra de Dios, que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres a todos. Aleluya. Éxodo capítulo 34, verso 13. Derribaréis sus altares, una orden del Señor, y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Hay advertencias. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo no lo estoy hablando en la carne. Hay advertencias. Punto número 3. Nuestro Señor Jesús no mandó conmemorar su nacimiento, sino su muerte. Celebrar la Santa Cena. Aleluya. Cuando dice en Lucas capítulo 22, verso 19, haced esto en memoria de mí. Esos son mandatos de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Nuestro Señor Jesús, si hubiera querido celebrar su nacimiento, se los hubiera revelado a sus discípulos, porque Él existe, como ya lo vimos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. La voluntad del Señor no fue así. La voluntad de Jesucristo es que haya arrepentimiento en nosotros y sigamos a Él, el camino que Él que nos vino a mostrar. Porque Él es el camino para darnos vida eterna, que creamos en Él y en su palabra, como leímos en Juan capítulo 14, verso 6. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él vino a redimirnos para ser regenerados, para no seguir practicando el pecado, para retirarnos de fiestas paganas y para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Dejar que Cristo esté en nosotros para seguir guiados por el Espíritu Santo. Porque si tú desobedeces, tú siendo cristiano desobedeces, tienes una puerta abierta al diablo. ¿Por qué creen que los cristianos tenemos mucha guerra espiritual? Porque bien sabe Satanás que quiere abrir las puertas, pero si las cerramos, no entra por ninguna abiertita. Hay muchos mundanos que miramos, que van en prosperidad, tanto financiera como de todo prosperan. Pero pues ya los tiene ganados Satanás. Ahí está que ahora, escuchando una prédica, crean en la verdad de Dios, se arrepientan y vengan a Jesucristo. Porque si no, es muerte eterna. Pero nosotros los cristianos, por eso es mucha guerra espiritual. Por eso nosotros como padres, como abuelos o como hermanos, como hijos, si nuestros seres queridos no son cristianos, tenemos que estar cubriéndolos con la sangre de nuestro Cordero inmolado, la sangre de Cristo. Tenemos que estar orando por ellos. Tenemos que ayunar, tenemos que clamar, tenemos que ser los guerreros, los atalayas, los vigilantes. Porque eso quiere decir atalaya, vigilante. Nuestro Señor Jesús quiere que recordemos su muerte
porque con su sangre que derramó en la cruz ha lavado nuestros pecados cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, verso 12. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y en muchas iglesias no celebran la Santa Cena porque están en pecado. Y cuando dan la Santa Cena no leen todos los versículos. Aleluya. Santo Dios, Padre eterno de la gloria. Aleluya, Señor. Vamos a leer a Primera de Corintios capítulo 11 versos del 23. Y por aquí la tengo. Primera de Corintios capítulo 11 versos del 23 al 26. Vamos, es que yo tengo nada más anotado una parte, pero ahorita vamos a leer más de lo que yo iba a leer. Lo voy a leer rápido. Por eso es que no leen todos los versículos, pero vean aquí lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 11 versos vamos a leer del 23 hasta el 34 y lo voy a leer rapidito porque si no sí vamos a hacer la prédica más larga. Porque yo recibí del Señor, está el apóstol Pablo hablando, porque él fue ministrado por el propio Señor Jesucristo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Perdón. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Perdón. Tomando la cena indignamente, vamos al verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quiere decir, muchos ya están muertos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Verso 33. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Le está hablando en su primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo les está hablando. Pero cuando dice que su cuerpo y su sangre, que habla en el capítulo 11, del 24 al 25, estas palabras se refieren al cuerpo de Cristo entregado a la muerte y su sangre derramada como sacrificio en la cruz. La declaración de Cristo respecto al pan, esto es mi cuerpo, tenía el sentido de que representaba su cuerpo. La copa representaba la sangre de Cristo derramada para confirmar el nuevo pacto. Comer el pan y beber la copa es dar a entender que se proclaman y se aceptan los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo. Pero una persona para tomar la Santa Cena tiene que ser un hijo de Dios, haber venido a Cristo y también ser bautizado, y la cena no se le da la Santa Cena no se le da a los niños, como un teólogo apóstata que discutimos ahí,
que él decía que sí se daba, que los niños podían tomar, que venía desde Abraham, puede haber tradición que pongan vino y pan en la mesa, pero eso no es la Santa Cena. O sea, todo esto, por eso viene muerte, por eso dice que vienen, que muchos duermen. Ahora, tomando la Santa Cena indignamente desde en el verso 27, como dice, verso 29, y por lo cual hay muchos enfermos, y desde el 27 al 30 que leímos, comer de manera indigna es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta e irreverente, sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados, o sea, de arrepentirse, de los que se tienen, de los que no tienen ni conciencia. Ellos siguen como si nada, aparentan otra cosa cuando andan en pecado, cuando están haciendo algo. Y por eso muchas personas, hay pastores que no leen todos los versículos, pero se tiene que leer y se tiene que decir que los que estén en pecado, así como lo dice la palabra de Dios, los que estén en pecado no pueden recibir la Santa Cena si no quieren tomar juicio. La Santa Cena es la que se tiene que estar recordando y la que se tiene que estar celebrando todo el tiempo. Pero no todos hacen eso. Muchos no dan la Santa Cena porque sus iglesias están en pecado. No lo digo yo, lo dice y es evidente. Yo he visitado iglesias y así son. En una iglesia donde yo fui, estuve 2 años ahí. Yo le preguntaba recién que yo había estado, porque realmente yo he tenido experiencias en donde el Señor me dice, salte de aquí y vete a otra iglesia. Yo le pregunté al pastor 2 años y nunca hubo la Santa Cena. Yo no sabía. Yo le pregunté y dijo que no era necesario. Yo tenía poquito apenas en el evangelio. Yo creo que tendría como a lo mejor unos 8 meses de haber al haber entregado mi vida al Señor. Entonces, ya después yo supe, tenía en la alabanza, tenía personas que estaban fornicando, adúlteros, no estaban casados, vivían juntos, tenía de todo. Y todavía está la iglesia, pero Dios los bendiga. Yo no digo ya nada, cada quien vamos a rendir cuentas. Entonces, comer de manera indigna y en pecado es algo como un espíritu del diablo que no está obedeciendo al Señor. Cuando una persona está en pecado no puede tomar la Santa Cena hasta que no se arrepienta, hasta que realmente y el Señor le diga, ya estás bien. Pero si no se arrepiente y así toman la Santa Cena, es burlarse de Dios, y de Dios nadie puede ser burlado, dice la palabra de Dios. El que así participa de manera indigna, peca terriblemente contra el Señor. Es culpable de volver a crucificar a Cristo e inmediatamente cae bajo un juicio. Para todos los que están que hoy me porto bien, mañana me arrepiento y luego me divierto y luego me arrepiento y luego me divierto y luego oren por mí, y así les viene juicio por estarse burlando de Dios. Caen bajo un juicio y una retribución especiales que realmente van a llegar a la muerte. Y si ustedes, siendo cristianos, toman la Santa Cena cuando están en pecado, entonces viene juicio, porque se están burlando de Dios. Están obedeciendo al diablo, que les dice que Dios no va a hacer nada. Están escuchando la voz del anticristo y no la voz de Dios, del Espíritu Santo. Entonces son culpables de pecado contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una responsabilidad que te va a llevar a la muerte eterna. ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que son castigados por el Señor. Cuando le dice Pablo, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, porque son castigados por el Señor. El propósito del juicio del Señor es que los creyentes no sean condenados para siempre con el mundo. Ese propósito es propósito compasivo de Dios, que beneficia a todos, a los que se arrepienten de sus pecados y se juzgan debidamente.
Nunca tomes la Santa Cena cuando tú estás mal. No por quedar bien vayas a perder tu salvación. Tú no quedes bien con la persona que está al lado. Queda bien con el Señor solamente. Pero eso es lo que el Señor quiere, que recordemos a su muerte. No recordemos, no hay ningún mandato que estemos recordando el nacimiento de Jesús, porque Él ya existía desde antes de la creación del mundo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Padre amado, bendito Rey. Así es que no se turbe vuestro corazón, dice en Juan capítulo 14, verso 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora dicen que celebran la gente mundana, la gente del mundo, que celebran el nacimiento de Jesús. Y entonces, el punto número 4, Santa Claus es un símbolo de idolatría pagana. ¿Por qué tienen en sus casas a Santa Claus? ¿Por qué les hacen creer a sus hijos que hay Santa Claus y no les hablan de nuestro Señor Jesucristo? Cuando celebran Navidad dicen que celebran el nacimiento del niño Jesús, pero eso es mentira del diablo. Adornas tu árbol, tu casa y todo con figuras de Santa Claus. Yo me pregunto qué tiene que ver ese muñeco, ese señor, esa estatua, panzón, y señor panzón que anda luego en carretas, y la gente cristiana, yo la he visto, lleva a sus hijos, hasta corren detrás de Santa Claus. Gente cristiana, a mí nadie me lo ha contado, yo lo he mirado, por eso lo hablo. Y celebran supuestamente el nacimiento de Jesús. Todo esto es mentira del diablo, que te está haciendo caer en condenación. Pero ya tú sabes si sigues todo esto, porque vienen maldiciones. Oigan, padres de familia, vienen maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 5. El tema de hoy lo repito, el significado de Navidad. Éxodo 20, capítulos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Obediencia, amén, amén y amén. Obediencia es la que quiere el Señor. Navidad es una fiesta pagana. En esta celebración dicen y mencionan el nacimiento de Jesús, pero en realidad hacen culto y reverencia a todos los ídolos paganos y diabólicos. La prohibición contra la adoración de otros dioses exigía que no se hiciera ninguna imagen de ellos, ni podía nadie hacer una imagen del Señor Dios mismo. Amén. Él es demasiado grandioso para que se le represente con cualquier cosa hecha por manos humanas guiadas por Satanás. En esta fiesta pagana se preocupan porque no falten las bebidas alcohólicas, se esperan despiertos a medianoche y celebran con sidra y alcohol. Hay borracheras, pleitos con los que están tomando desenfrenadamente y no se acuerdan del nacimiento de Jesús, que supuestamente lo tienen ahí. Manejan borrachos y matan hasta familias enteras. Me pregunto, ¿esto es de Dios? En realidad, ¿tú crees que no tiene nada malo? No pierdas de verdad tu salvación, no pierdas irte en el rapto por la desobediencia. Les dicen a los niños que Santa Claus les trajo los regalos. Ahí hay una mentira, mentira del diablo. No hay que decir mentiras. No existe Santa Claus. Pero no les hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Siguen tradiciones paganas abominables a Dios. Todo esto es mentira del diablo. Los tienen encadenados, atados a la mayor parte de la humanidad, celebrando fiestas paganas de tradición y no entienden, no hay discernimiento para entender la palabra de Dios. Santo Dios, aleluya. Punto número 5. En la época navideña se le da rienda suelta a la carne.
Y ustedes pueden decir no. Pues fíjense que sí. Borracheras, inmoralidad sexual, idolatría, hipocresía, enemistades, inmundicia, pleitos, homicidios, envidias, etcétera, todas las obras de la carne. Y si quieren leer más, váyanse a Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Todas estas fiestas paganas son incitadas por Satanás y sus demonios, porque te incitan a hacer estas fiestas para que la carne te domine a ti y tú no puedas dominar la carne. Están en base a la carne desenfrenada. Todo así. Todo lo que no está escrito en la Biblia es del diablo. Si Cristo no quiso que se festejara su nacimiento en una fecha determinada, es porque el Padre así lo quiso. Así lo quiere y así será hasta que venga Cristo a levantar a su iglesia sin mancha y arruga. Amén. La carne describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en los creyentes y en su enemigo mortal. Romanos capítulo 8, versos del 6 al 8 y 13. Y Gálatas, como lo dije, capítulo 5, verso 21. A Dios no le gusta, no le agrada que lo usen festejando a un cumpleaños que no existe. Y menos con fecha, porque Él nunca vio nada. Es la carne quien se complace para cumplir sus deleites en este mundo corrupto. Y al final ni se acuerdan de Él, de Cristo. Festejan los deseos de Satanás, porque así los ha incitado, porque así los lleva a condenación. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe en dónde va a terminar. Sabe que va a terminar en el lago de fuego. Y él odia a Dios. Quiere llevarse la mayor parte de la creación de Dios. Santo Dios, aleluya, Señor. Punto número 6. Existe la mentira porque para muchas personas hay una falsa sensación de paz y amor. Hay personas que son doble cara, ya por naturaleza. Muestran una cara, pero en realidad son otras personas. Pero en estas fiestas son como Satanás, se visten de ángel de luz, pero son el mismo diablo, hablando y actuando. Juan capítulo 8, verso 44. Lo estoy dando con citas. Todos los puntos que estamos viendo citas bíblicas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo nuestro Señor Jesucristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Se menciona la mentira específicamente como una característica del diablo. Él es la fuente de toda mentira. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6, Hechos capítulo 5, verso 3. Y la verdad, esto es pecado. Es un pecado totalmente opuesto a la mente de Dios, porque Dios es verdad. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy, el significado de Navidad. La indiferencia al pecado de la mentira es uno de los síntomas más inconfundibles de un estado de impiedad y es una indicación de que una persona no ha nacido del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 3, verso 6. Sino que está bajo la influencia de Satanás como su padre espiritual. Juan capítulo 4, verso 24, Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Amén. Punto número 7. Dijimos que íbamos a ver 8. Es una celebración en donde se promueve la vanidad, la envidia, la codicia y el amor al dinero. Esta fiesta pagana de Navidad es una celebración, una época altamente comercial, en donde hay afán desmedido de las personas de tener dinero para sus regalos, de codiciar lo que los demás tienen. A muchos pueden tener y regalar y todo, pero otros codician. Por eso es este punto número 7. Hacen y gastan, ponen su mente en las cosas de este mundo, amando el dinero, lo cual es idolatría. Porque eso quisieran. Los que no tienen para comprar quisieran y dicen, yo quisiera tener dinero. Y la idolatría es
No es que tengas dinero. Si tienes dinero, gloria a Dios, aleluya. Lo malo es el amor al dinero. Eso se convierte en idolatría. Aleluya, Señor. La humanidad afanada en este mundo corrompido con lo que el Dios de este siglo le ofrece para seguir tradiciones paganas y ser condenados. Mateo capítulo 6 versos del 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Amén. ¿En dónde está tu corazón? ¿En el mundo o con Dios? ¿En dónde está tu corazón? ¿Orando al Señor para que tu alma y los de tu familia y las del prójimo no se pierdan? ¿En dónde está tu corazón? ¿Preocupándote por comprar los regalos que te faltan o quedar bien con las personas o leer la palabra de Dios que te da vida eterna? ¿En dónde está tu corazón? ¿En los deseos de tu carne o en los deseos de crecer, espiritualmente y obedecer a Dios? ¿En dónde está tu corazón? ¿En agradar al hombre aquí en la tierra o en agradar a Dios haciendo su voluntad y haciendo tesoros para el cielo? ¿En dónde está tu corazón? Preocúpate por tu alma. ¿En dónde pasará la eternidad? ¿Con Dios para vida eterna o sin Dios para muerte eterna? ¿En dónde está tu corazón? Solamente tú lo sabes y Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Solamente tú lo sabes y Dios, porque al Señor nadie lo puede engañar. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 8. Simplemente Navidad no existe en la Biblia. La palabra Navidad no se encuentra en ningún versículo de las Sagradas Escrituras. La Navidad es una invención invento del ser humano, y esto es contradecir lo que está establecido por Dios. La Navidad es mentira del enemigo, mejor vendida a la humanidad porque ateos y cristianos la celebran. Miles de años antes de Cristo han sido y son celebraciones del solsticio que viene de la idolatría dedicada a su dios del sol. Las raíces de Navidad son una mezcla de idolatría y tradiciones humanas de la iglesia apóstata. Nadie puede negar que Navidad viene de antiguas prácticas idólatras. Pídanle al Espíritu Santo que les dé el discernimiento de entender su palabra y lo que es de Él, lo que es de Dios. Amén. No sigamos tradiciones, caminemos en obediencia y fidelidad a Dios. La Navidad es abominable ante los ojos de Dios. Todo lo que el Señor desprecie, nosotros como hijos de Dios también debemos rechazar. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a primera de Juan capítulo 3 verso 6. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Santo Dios, amén. Santo Padre Celestial. Esto es feo. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, vengan a Cristo. Necesitan al que les puede dar vida eterna. Aleluya. Solamente quien sigue viviendo en Dios continúa siendo nacido de Dios. Juan capítulo 15 verso 4. Juan dice que nadie que está viviendo en pecado lo ha visto, ni continúa viviéndolo, ni lo ha conocido y sigue sin conocerlo. Amén. Un cristiano que ha nacido del Espíritu, que realmente ha nacido de nuevo, no celebra Navidad. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya, amén. Aleluya. Padre eterno de la gloria, vamos. Miren, yo no quisiera ya hablar más, pero tengo que hablarlo. Y vamos a hablar de en esta pregunta. Nos vamos a enfocar ahorita un poquito. De verdad, con todo mi corazón, yo les quiero decir que ya no quisiera hablar, pero lo tengo que hacer. Porque el Señor me lo cobra a mí
Váyanse a Ezequiel capítulo 3, versos del 17 al 21, si yo no hablo con la verdad. ¿Qué está detrás de la Navidad? Vamos ahorita a mirar. ¿Qué está detrás de la Navidad? ¿Qué está detrás de la Navidad? Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cam vio a su padre embriagado y desnudo y empezó a reírse de él. Y corrió a contárselo a sus dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam se casó con Semiramis. Estos tuvieron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Recuerden que las maldiciones de Dios vienen y si no hay arrepentimiento. Nimrod mató a su propio padre Cam. Nimrod se casó con su propia madre Semiramis. El tío de Nimrod lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero este era fruto de una traición, porque la verdad era que Nimrod, marido e hijo de Semiramis, ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, de esa relación entre madre e hijo. Nació Tamuz el 25 de diciembre y fue considerado como el dios sol de los egipcios babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las sociedades secretas. Tamuz murió cuando salió a cazar animales y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre era tradición que todas las personas llevaran un pino todos los años a sus casas y lo decoraran con oro, plata y como símbolo de renacimiento de Tamuz. Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis, o sea, ay, Dios mío, fíjense cómo llegó toda la maldición ahí. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días a Tamuz. Pues Tamuz ya venía maldecido también desde el padre, desde el abuelo. 40 noches. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron por 40 días y 40 noches. La muerte de Tamuz le lloraron y le ayunaron al pie del pino y al final de esos días, de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras haciéndose intercambios de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino todos los años. Vean cómo vienen las tradiciones paganas. A eso yo me refiero. El 25 de diciembre era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Este origen viene de asesinatos, traiciones, incestos, mentiras. La Navidad viene de un supuesto dios del sol que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Su padre de Tamuz era el hijo de Semiramis y Semiramis era la madre de Tamuz. Por eso era fruto de un asesinato e incesto. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis.
Esto pasó a los griegos y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Fíjense cómo van cambiando, cambiaron los nombres. Después los egipcios dominaron y cambiaron los nombres, también les pusieron Osiris, Isis y Horus. En los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano y Roma cambió los nombres y pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial en Roma. Y para agradarlos más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tammuz y Semiramis pasaron a llamarse, fíjense quién le puso todo esto, ¿de dónde viene? Del Vaticano. Pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Santo Dios. Pero esas son las tradiciones que a las personas les gusta seguir, de papá y mamá, que los va a llevar a la muerte eterna. Pero no les gusta leer las Sagradas Escrituras, no les gusta investigar. Así la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del niño Jesús, pero en realidad lo que conmemoran es a Tammuz, el dios del sol pagano, y este culto sigue hasta estos tiempos. Se pone un pino adornado con sus esferas que representan la muerte y el supuesto nacimiento del dios del sol, quien en realidad es Tammuz, y se hacen intercambios de regalos hasta la fecha, porque fue determinado por Semiramis, el homenaje a su hijo. Yo lo que digo, ¿por qué un cristiano puede celebrar la Navidad y no se da cuenta de dónde viene y cómo viene? Se dejan llevar por todo lo que hace el mundo. Nuestro Señor Jesús y sus apóstoles nunca festejaron su nacimiento, porque no se celebró el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué no se celebraba? Porque así lo quiso el Señor. Porque desde el principio de la creación Dios crió los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él ya existía, como yo lo dije al principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Juan al principio de su evangelio llama a Jesús el Verbo. Al emplear esa designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. Las Sagradas Escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, Efesios capítulo 3, verso del 10 al 11, Colosenses capítulo 2, versos 21. Le dejamos en el 21, pero creo que lean hasta el 3. Juan presenta tres características principales como el Verbo. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 15. Lo leímos. Era una persona existente desde la eternidad, distinto Dios el Padre, pero en comunión eterna con Él. Amén. Cristo Jesús es divino, Cristo Jesús es divino, el Verbo era Dios, con la misma naturaleza y esencia del Padre, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 9. Número 2, la relación del Verbo con el mundo. Por medio de Cristo, Dios el Padre creó y ahora sustenta el mundo.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean dominios, sean principados, pues también demonios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 16. Pablo confirma la actividad creadora de Cristo. ¿En qué versículo de la Biblia está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque yo no lo encuentro. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, y todo lo que no está inscrito en las Sagradas Escrituras es mentira del diablo. Son herejías, tradiciones y blasfemias contra Dios. Y punto número 3. Recuerden que les dije que Juan presenta 3 características principales con el verbo. La número 3, la relación del verbo con la humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne, Juan capítulo 1, verso 14. En Jesús Dios se hizo ser humano con la misma naturaleza del hombre, pero sin pecado. En Jesús, lo que dije al principio, Dios se hizo ser humano en Jesús, con la misma naturaleza del hombre, pero sin pecado. Dios dejó el cielo y por medio de Jesús entró a la condición de vida humana por la puerta del nacimiento humano. Como lo dije y di los versículos, Mateo 1:23. Entonces, lo que ahora hacen y festejan es el nacimiento del Dios Sol, que en realidad estamos, Santo Dios. Y se hacen intercambio de regalos porque quien lo determinó fue la mamá de él, Semiramis, en homenaje a su hijo. Padre eterno de la gloria. Oseas capítulo 4, verso 6 se los leí. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es que con esto yo los dejo, y lo que el Señor quiere es que conmemoremos, que estemos, miren, por lo menos en las iglesias tiene que haber una vez al mes la Santa Cena del Señor. La institución de la Cena del Señor. Gloria a Dios, aleluya, Padre eterno de la gloria. Gracias, Señor. La falta de conocimiento personal de Dios está destruyendo al pueblo de Dios y a creyentes. Pero no porque el conocimiento no se ha dado. El pueblo está rechazando la verdad de Dios. Ahora sí que por medio de los profetas tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios está escrita. Incluso, como lo digo, dentro de las iglesias, hay algunos siendo destruidos por las costumbres pecaminosas del mundo, porque no conocen a Dios ni a su palabra inspirada, y ellos piensan que están en los caminos del Señor. Las Sagradas Escrituras deben acercar a los creyentes, a nosotros nos deben acercar las Sagradas Escrituras, a Jesucristo en fe, esperanza y amor. Padre eterno de la gloria. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los planes, dice el Señor, por medio del profeta Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Padre amado, Apocalipsis capítulo 2, verso 20, y con esto lo dejamos. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, amén. La Biblia finaliza con la promesa de Jesucristo de que viene pronto, y es el próximo acontecimiento que estamos esperando. Y Juan responde, sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Esta oración es una confesión de que todavía no se ha vencido el pecado y la maldad y no ha sido renovado este mundo. El verdadero Dios, la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana ya se acerca. Pronto viene
arrebatar a su iglesia. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, consagrémonos al Señor y no dejemos que las cosas del mundo nos vayan a robar nuestra salvación. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Perseveremos hasta el final, porque todavía estamos en esta carne y no podemos decir que ya tenemos la carrera ganada. Pablo ya ahorita ya está él esperando la resurrección del cuerpo, él sí tiene la carrera ganada. Pero para todos los que realmente hemos estado, para todos los que han seguido mis prédicas también, que estamos en Apocalipsis, que ya nada más nos falta el capítulo 22, ustedes pueden ver todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, que nos habla en el cielo nuevo, la tierra nueva, pero también pueden ver y escuchar que hay una prédica de esta sierva del Señor que dice el juicio ante el gran trono blanco. Pero ¿qué es el juicio del gran trono blanco? Así está la prédica. ¿Qué es el juicio? Para los que no han escuchado estas prédicas, ahí está sobre las trompetas, está sobre las copas de ira, está todo, está explicado, ahí están todas las prédicas, las bodas del Cordero, todas, yo las he estado dando, todo eso está. Y yo sí les pido que todas las personas que somos cristianos, que tengamos cuidado en no celebrar las cosas mundanas del mundo, todo lo que está en el mundo, y no por un detallito vayamos a perder nuestra salvación. Y para todas las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, que no le han entregado su vida, vamos a hacer la oración de fe para salvación, para que ustedes pasen a ser hechos hijos de Dios y ustedes tengan la bendición también de poderse ir en el rapto. Porque si no nos vamos en el rapto, nuestros cuerpos no serán glorificados. No esperemos a quedarnos en la gran tribulación, porque nadie nos dice, ya hemos estado viendo cómo el enemigo, Satanás, que va a estar dentro del personaje del anticristo, el falso profeta, cómo van a estar haciendo todo para que tú niegues a Cristo. Nosotros que somos cristianos, cuidemos nuestra salvación, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Y los que no han venido a Cristo, crean en la palabra de Dios, porque la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Si ustedes no quieren creer, yo he cumplido en dar la palabra de Dios tal y como está en las Sagradas Escrituras. Ya les leí todo lo que vienen desde la maldición de Cam y hasta donde llegan con nuestro Señor Jesucristo y María, la madre de Jesús, la madre terrenal. Pero María no es un ángel, no es un santo, no es nada. María está ahorita en espíritu, en descanso en el paraíso, junto con los apóstoles, junto con Pablo, junto con todos los que ya han muerto en el Antiguo Testamento con Dios y los que murieron en Cristo Jesús. Ellos están esperando la resurrección del cuerpo, y la resurrección del cuerpo va a pasar en cuanto esté el arrebatamiento, al mismo instante. Así es que Cristo viene pronto, como podemos escuchar la trompeta, como podemos escuchar su voz como trompeta, pero Él nos va a llamar. Estemos en comunión con el Señor, platiquemos todo el tiempo con el Espíritu Santo, con el Señor, y de verdad, todos los que no le han entregado su vida a Jesucristo, si mueren antes de que lo reciban como Señor y Salvador, y si mueren sin recibirlo, su destino final es muerte eterna, porque solamente quien da la vida es Jesucristo. No es María, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Mateo, no es nadie de los santos que se ha inventado el diablo. Porque aparte de ellos, inventan santos. Ellos fueron los apóstoles, pero no es ninguno de ellos. Ellos están esperando
la resurrección del cuerpo. María está esperando la resurrección del cuerpo. Ya les expliqué, ella era terrenal, ella estaba aquí, era humana, pero era una mujer que para escogerle el Señor, pura, virgen, porque no era casada, nomás estaba comprometida con José, virgen, pura. Era una mujer que con el vientre limpio, todo, su corazón, yo me imagino, que vivía en santidad para que el Señor la escogiera y nuestro Señor Jesucristo fuera concebido por obra del Espíritu Santo y naciera como humano para poder venir a redimirnos. Ya lo expliqué. Así es que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras y la verdad nos hace libres. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Estamos, Señor, esperando tu venida, la venida de Cristo, para que venga a levantarnos en el nombre, Señor, de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Padre. Padre, aquí estamos ante tu divina presencia, tu palabra se ha hablado. Estamos aquí limpiándonos, Señor, cada día, reconciliándonos contigo, Señor, porque queremos irnos en el arrebatamiento con nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno de la gloria, tú que todo lo sabes, que sabes nuestro futuro, tú que sabes los deseos de nuestro corazón, lo que pensamos, lo que vamos a hacer. Padre, no permitas que hagamos cosas que vayan en contra de tu palabra. No permitas, Señor, que te ofendamos con nada. Más bien, redarguye por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones lo que está bien y lo que no está bien para no hacerlo. Estamos limpiándonos, Señor. Ayúdanos que nuestro cuerpo, alma y espíritu estén irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, para podernos ir en el arrebatamiento. Ayúdanos, Señor, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas, nietos, nietas, generaciones venideras. Padre, pero te damos gracias porque tú nos has cuidado a todos. Señor, porque tú estás iluminando, Señor, el camino que nuestros hijos van siguiendo. Porque tú estás iluminando sus vidas, Padre, porque tú las estás guardando. Padre, yo en lo personal te agradezco todo lo que has hecho en mi vida y lo que estás haciendo con mi familia también, con mi descendencia. Padre, yo sin ti, yo no puedo estar, Señor. Yo te necesito 100%. Sin ti yo estaría en tinieblas. Y así, Señor, como yo que estoy siempre agradeciéndote la bendición que todas las bendiciones que nos has dado. Así, Señor, están muchos hermanos cristianos también. Pero así, Señor, hay mucha gente buena también que no te ha recibido como Señor y Salvador. Que tú les estás hablando hoy, redarguye en sus corazones para que vengan, Señor, y reciban a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador en sus vidas y puedan ser salvos, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la única puerta de salvación, es la única esperanza para no quedarnos aquí en la gran tribulación y no pasar los juicios que vienen para el mundo impío, para este mundo. Señor, ayúdanos y fortalécenos y guíanos con tu Santo Espíritu. Y te pedimos perdón, Señor, por todo lo que te hemos ofendido, con la mirada, con el pensamiento, con el corazón, Señor, porque todo lo que sale de nuestra boca, Señor, del corazón mana. El corazón mana a todo lo que sale de nuestra boca, los sentimientos, los pensamientos, todo, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos por todo lo que te hemos ofendido, porque sabemos que te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la mirada, tal vez juzgando, Señor. Sabemos que te hemos ofendido y hemos ofendido tu gloria. Pero aquí estamos, Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Guárdanos, Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús a todos, Señor, los que estamos escuchando esta prédica. Padre, los que la vayan a escuchar,
Cubre con la sangre de Cristo Jesús a nuestros hijos, a todos, Señor, nuestra descendencia, de todos los que estemos escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahora te pido, Padre eterno de la gloria, que redargullas en estos corazones, Señor, para que vengan en arrepentimiento de todo este ramillete de almas que van a hacer la oración de fe para salvación, que tú has ganado, Señor, por medio de tu bendita palabra a través de tu Santo Espíritu. Ayúdalos y fortalécelos para que vengan y hagan la oración de fe para salvación. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para todos los que van a hacer la oración de fe para salvación, voy a ir yo hablando la palabra de Dios, la oración, y ustedes la van repitiendo. Voy a ir despacio. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Para todos los que le han recibido, los que han hecho la oración de fe para salvación, pasan a ser, Dios les dio potestad y pasan a ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Y hay fiesta en el cielo. Hay gozo en el cielo con los ángeles de Dios por tan solo un pecador que se haya arrepentido. Lucas capítulo 15, verso 10. Cristo los ama y Él quiere salvarlos. Y bienvenidos a la Iglesia de Cristo, a todos los que han hecho la oración de fe para salvación, porque ustedes, si se arrepintieron, que este es el requisito de lo que venimos hablando, si se arrepintieron antes de hacer la oración de fe para la oración de fe para salvación, perdón. Si ustedes se arrepintieron, no vuelvan atrás, no vuelvan al pecado, no vuelvan al mundo, porque Dios los ha levantado, Dios los tiene abrazando como hijos de Él, y ustedes están en la iglesia de Cristo, en donde estamos, para poder ser arrebatados. Gloria a Dios, aleluya. Padre eterno de la gloria, a ti, Señor soberano, yo te pido, mi Padre celestial, que cubras con la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, a todo este ramillete de almas que han hecho la oración de fe para salvación. Señor, están cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, y mándalos, Señor, a una iglesia en donde puedan ser edificados, en donde se les hable la sana doctrina, palabra tuya, Señor. Padre eterno de la gloria, ayúdalos a que no, Señor, escuchen nada del mundo, ni nadie los pueda hacer retroceder, que sigan para adelante, para luz, para vida eterna, esperando el próximo acontecimiento que es el arrebatamiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendícelos a todos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios.
Amén. Bendiciones para todos. Amén.